actualización y perfeccionamiento. ANDAP. El día de hoy, estimados doctores, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en asistente en función fiscal, administrativo y jurisdiccional en el nuevo Código Procesal Penal. El día de hoy es nuestra última sesión de este diplomado, es la sexta sesión. El día de hoy vamos a tocar el curso especializado en redacción de recursos y el rol del personal judicial en las audiencias en el nuevo Código Procesal Penal, mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Julio César Arango Claudio, quien a la fecha es juez penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, con amplia trayectoria. Ha trabajado en diversos distritos judiciales como juez de investigación preparatoria. También ha sido defensor público del MINJUS de acá de sede Ayacucho. Y bien, estimados doctores, para que la sesión del día de hoy sea bastante dinámica, pueden encender sus cámaras, pueden realizar sus consultas con referencia al tema que se va a abordar el día de hoy. Asimismo, aquellos participantes que desean realizar sus preguntas, pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el micrófono. De la misma forma, les solicitamos estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del evento y a todos los participantes quienes se vienen conectando a nuestra plataforma Zoom y también a nuestros participantes quienes nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de acá. Bien, doctor Julio César, le doy el uso de la palabra, efectos de poder continuar con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. ¿Ya me logras escuchar? Sí, Bien. doctor. Muy bien, muy buenas noches con todos los participantes. Vamos a dar inicio a esta actividad de hoy por la noche, miércoles, mitad de semana, sobre dos aspectos importantes que se nos han encargado, ¿no? Delimitar en todo caso, socializar también cuáles son las actividades, las funciones y responsabilidades también del personal jurisdiccional, ¿no? A mérito de las diferentes documentaciones que se tienen al respecto y cuál es la labor misma y cómo no también las que se ponen en práctica en el día a día, ¿no? En todo el quehacer cotidiano de la actividad jurisdiccional, que no deja de ser pues un trabajo que implica un trabajo mancomunado de comunicación, que debería, ese es lo ideal, y un trabajo en equipo, ¿no? Después de ello, vamos a invertir y vamos a hacerlo ya en la segunda parte de esta hora, los recursos, las disposiciones, resoluciones, además de las que se emiten a nivel del Ministerio Público y también del Poder Judicial, y también los recursos también impugnatorios y otros escritos que suelen presentar las partes procesales. Bien, vamos a avanzar entonces con lo primero y ustedes están viendo ya en la pantalla la resolución administrativa 14/2017. Pueden participar, escribir en el chat de comentarios también para que nos indiquen si efectivamente están logrando visualizar y de pronto también hacer extensivo alguna inquietud que tuvieran cada una de los participantes a través de esta plataforma. Bien, entonces vamos. Estamos viendo nosotros que tenemos una resolución que delimita de alguna manera cuáles son las funciones. Esta resolución que, dicho de otra manera, producto de los trabajos de socialización, del trabajo que se ha consensuado entre el equipo técnico interinstitucional de implementación del Código Procesal Penal a propósito de su dación, ha implicado de que se tenga que reglamentar las funciones propias dentro de un reglamento del nuevo despacho judicial del módulo corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República. Entonces, aplica para todas las cortes a nivel nacional y Ayacucho no puede ser la excepción. Más allá de su aplicación gradual que se ha tenido, también implica pues que ésta se lleve a cabo dentro de los principios de atención de calidad. Eso es lo que se requiere, ¿no? Una forma de organización del trabajo moderno, eficiente, por los principios y normas del código, ¿no? Siempre se ha hecho énfasis de que el nuevo Código Procesal Penal es una nueva forma de trabajo. Sabemos bien que a la fecha ya se está aplicando a nivel de todos los distritos judiciales, siendo la última el Distrito Judicial de Lima, ¿no? Pero además de lo ocurrido en el año 2021 en adelante, lo cierto es de que ya a estas alturas se han hecho algunas modificaciones
hay algunos aciertos y, como no, también desaciertos en su aplicación. Sigue todavía algunas cuestiones que están en entredicho, que se ha mejorado, algunas que necesitan hacer un reajuste seguramente, pero el nuevo despacho judicial no deja de ser una forma de organización de trabajo moderno y eficiente. Hay una división de funciones que delimita justamente la autonomía y la coordinación que existe entre todos los integrantes, llámese jueces, la función exclusiva de resolver con independencia, con imparcialidad las pretensiones contenidas por los requerimientos y solicitudes presentadas por las partes, ¿no? Entonces, lo característico del Código Procesal Penal es de que toda petición que suele presentarse en una audiencia, llamémoslo el juicio oral, que es la etapa estelar, se tiene que resolver en audiencia, ¿no? El personal jurisdiccional tiene que dar cuenta de las peticiones, nulidades, alguna incidencia, algo que necesite resolverse en audiencia. Sin embargo, dependerá mucho entonces de las etapas procesales en las que nos encontremos. Ya ustedes conocen perfectamente y han estado seguramente al pendiente de las ponencias anteriores de los demás colegas que han identificado las etapas del proceso. Pero en unas, más que en otras, importa la participación protagónica de los sujetos procesales. Si hay una etapa preliminar, preparatoria, intermedia y juicio oral, en juicio oral tendrá que, digamos, verificarse de pronto con mayor nitidez la función de dirección del juicio que está a cargo del juez de juzgamiento, sea unipersonal o sea colegiado. Pero la dirección de la investigación preparatoria, que es característico y una responsabilidad exclusiva y excluyente, reitero, una responsabilidad exclusiva y excluyente del Ministerio Público, ¿no? A nivel preliminar y preparatoria será el encargado de recabar las pruebas de cargo, de descargo, de pronto aquellos escritos que suelen presentar las partes procesales, los demás sujetos procesales también van a necesitar el proveído respectivo en el área penal. Entonces, hay desde luego recursos más importantes que el engranaje de auxiliar judicial que pasa por el asistente. También hablamos del asistente de comunicaciones, especialista de audio, especialista de causa, desde luego el juez, todo un trabajo en equipo que debe realizarse. Siempre hay funciones exclusivas, pero también hay excluyentes y en algunos casos hay funciones compartidas. ¿Ya? Bien, de pronto, también lo que establece este reglamento es la uniformidad, la estandarización, la predictibilidad de todos los procedimientos de competencia del área administrativa. Se entiende que debe hablarse un solo idioma en el manejo de, digamos, de los trámites que suelen llevarse a cabo en sintonía con el Código Procesal Penal. Más allá de la independencia del criterio, más allá de la forma de trabajo, de la gestión de despacho judicial, etcétera, pero lo cierto es que el Código Procesal Penal establece plazos, por ejemplo, establece ciertos requisitos, por ejemplo, plazos para los recursos impugnatorios, se me ocurren, establece formalidades incluso para poder interponerlas, como vamos a ver más adelante. Pero eso implica justamente la presentación de escritos que necesiten ser presentados, ¿no? Calificados, proveídos y también que merezcan pues un pronunciamiento por parte del juez, ¿no? Del juzgador. Hay responsabilidades por gestión, desde luego, en este nuevo modelo procesal penal que ya está aplicado o está aplicándose, perdón, a nivel de todo el territorio patrio, implica pues una forma audaz, diligente, proactiva, si se quiere, de trabajar para que en tiempo oportuno se resuelvan todas las causas penales, ¿no? Un trabajo en equipo que propugna justamente este nuevo despacho judicial penal respecto a los jueces, del personal administrativo que laboran en el módulo, ¿ya? Hay un método de trabajo de audiencias que debe priorizarse, hay más de 80, algunos identifican mucho más, audiencias que prevé nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Algunas más sencillas que otras, pero que de todas maneras está revestida de la inmediación
de ese trato directo, frente a frente, como se dijera, face to face, ¿no? Cara a cara con los justiciables, la cual se ha visto de alguna manera reducida, ¿no? Por la pandemia, pero desde luego ahora con la necesidad de que exista un trato físico, presencial, se tiene que realizar conforme corresponde, ¿no? Ahora bien, estamos, por ejemplo, frente a la necesidad de que en las audiencias debe de realizarse las mismas, siempre con participación de todos, ¿no? De todos los objetos procesales con la cámara abierta, ¿no? Con la cámara abierta. Eso que podría ser eh, materia incluso de comentario por las nulidades que se han presentado y que ha dado pie a que exista la necesidad de exigir algo que debería ser rutinario, algo que debería ser pues una exigencia formal, que debería darse en todas las audiencias, pero con la virtualidad a veces estamos afrontando situaciones en las cuales los abogados, por ejemplo, no están necesariamente en un ambiente propicio, entonces implica pues mayor seriedad en la realización de audiencias, ¿no? Mayor dedicación, entre otros, ¿no? Eh, entonces vamos avanzando con los PPTs que tenemos. Aquí también la utilización de tecnologías de información y comunicaciones, que también implica llevar a cabo audiencias siempre a través de las plataformas digitales, ¿no? Y dejamos las plataformas convencionales y accedemos a las plataformas digitales, Google Meet, el Zoom, ¿no? Entre otras que permitan pues una conexión adecuada, que se ha visto también afectada en lugares donde de pronto hay la carencia o porque no se tiene la infraestructura adecuada o también porque las partes no tienen el dominio exacto o adecuado de la utilización de estos mecanismos virtuales. Ha generado ciertas brechas, seguramente. ¿Por qué? Porque si hablamos de audiencias que deben realizarse de pronto en algunos lugares donde hay cierta escasez de Internet o fluctúa el servicio de Internet, llamémoslo en provincia u otros lugares aledaños donde no puede efectuarse una conexión adecuada, eso también quiebra de alguna manera pues el principio de inmediación, ¿no? O personas que no tengan necesariamente el aplicativo de WhatsApp, se me ocurre, o que por el grado de instrucción no sepan el manejo del mismo, o tengan simplemente un celular básico, ¿no? Etcétera. Eso también acorta, pues, lamentablemente, las ventajas que debería tener la virtualidad, ¿no? O simplemente la infraestructura o la carencia, la falta de infraestructura en algunos distritos judiciales, ¿no? Pero si, en condiciones óptimas se entiende que debería dar los resultados deseados en la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones que ustedes ven en pantalla. La flexibilidad de procedimientos, ¿no? Que implica por tener en cuenta su incorporación respecto de cualquier formalismo innecesario que impide el objetivo de lograr una justicia pronta y cumplida, ¿no? Esto tiene que ver con la simplificación procesal, que no necesariamente es un atributo exclusivo del derecho administrativo, no, sino que también a nivel del proceso penal se aspira a cierta flexibilidad en algunos casos en aras de lograr una justicia pronta y cumplida, ¿no? Siempre y cuando se cumpla el propósito. Obviamente, si hay un quiebre respecto de algunos requisitos que ineludiblemente deben cumplirse, allí estarían acarreando cierta nulidad relativa, en algunos casos tal vez absoluta, pero de pronto si es necesario subsanarlas o convalidarlas también con la finalidad que cumpla su propósito, entonces no habría mayor inconveniente si es que no se afecta el derecho y el debido proceso, ¿no? De las partes. Bien, entonces vamos. El objetivo de este reglamento en el cual detalla las funciones propias de cada uno de los trabajadores del personal jurisdiccional que ya vamos ingresando a la parte medular de esta ponencia de hoy, 31 de enero, es que tiene su basamento legal, ¿no? En lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Nuestra Carta Magna, el Código Penal, Código Procesal Penal en los artículos pertinentes donde se verifica incluso la forma de notificación, que eso es fundamental, es básico, ¿no? ¿Cuándo se debe notificar en el domicilio real, procesal? ¿Quién lo debe hacer?
debe agotarse las notificaciones por edictos, cómo se tiene que notificar a los testigos, de quién es la responsabilidad de cursar las notificaciones, de qué forma se deben de realizar las notificaciones. No olvidemos que el Código Procesal Civil se aplica incluso supletoriamente en todo lo que corresponda por ejemplo, a las notificaciones para efectos de garantizar un válido emplazamiento. Entonces, es necesario tener en cuenta lo que dice el ordenamiento procesal civil. Por supuesto que es necesario, ¿no? La forma de presentación de escritos. Si ustedes identifican los artículos que estamos viendo en el rubro de Código Procesal Penal, por ejemplo, van a identificar allí la presentación de escritos. De pronto, así como se exige en el Código Procesal Civil en la etapa postulatoria de una demanda, ¿no? Donde debe tener ciertos requisitos de admisibilidad y de procedencia. Algunas se pueden declarar inadmisibles, se concede un plazo perentorio para que sean subsanadas o de pronto puedan ser incluso rechazadas, o también la improcedencia misma, ¿no? Ustedes ya saben muy bien que debe cumplir con los requisitos del artículo 424, 425, 426 y siguientes. En esta misma línea, el Código Procesal Penal también, en el artículo 132, prevé la forma de presentación de escritos. Tanto es así que, adelantándonos a lo que también será materia de nuestra disertación en la segunda parte de esta clase, es que un escrito, un recurso impugnatorio, tiene que ser necesariamente autorizado por un letrado. ¿Qué quiere decir eso? Presentado por un letrado, ¿no? Por un abogado que lo autorice, porque es un recurso eminentemente técnico. Entonces, no podría permitirse de que sea un escrito pues farragoso, confuso, ampuloso y ciertamente que no tenga una pretensión concreta. Más adelante, incluso veremos y discutiremos de que hay apelaciones que no necesariamente deben concederse. Se debe efectuar un control de admisibilidad del recurso, que lo puede hacer el juez de primera instancia, porque finalmente es ante el juez de primera instancia quien se presenta un recurso para que éste haga el control de admisibilidad del recurso y el colegiado o la sala que va a ver en este caso de fondo la apelación, digamos, verifique también el control de la admisibilidad de recursos si ha sido bien concedida o mal concedida. Entonces, para evitar eso, el juez de primera instancia también puede hacer un control de admisibilidad del recurso, porque en buena cuenta la segunda instancia tal vez incluso podría llamar la atención al juez que lo ha concedido cuando no correspondía mínimamente a aquel escrito que contenga pretensión concreta, nulificante, revocatoria, no tenga expresión de agravios, no haya sido presentado dentro del término legal, etcétera, ¿no? Entonces la base legal es fundamental allí, que vamos a ir detallando acorde a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Al marco conceptual que se tiene bajo la vigencia del Código Procesal Penal, al manual de funciones, llámese el MOF, también que prevé pues las funciones propias de los servidores jurisdiccionales, ¿no? Aparte de eso, también hay que tener en cuenta que hay un ámbito de aplicación que desde luego pues implica su atención por parte de los distritos judiciales, ¿no? Y vamos avanzando ya dentro de lo que corresponde al área jurisdiccional. Bien, se nos ha encargado, por ejemplo, en esta área jurisdiccional que está conformado por jueces que elaboran en los juzgados, llámese de investigación preparatoria, que no dejan de ser juzgados que constituyen ciertamente un filtro. Mucho dependerá del juzgado de investigación preparatoria que las causas puedan ingresar o no a juicio. Un control bien efectuado en la vertiente formal y sustancial va a traer como consecuencia de que ese caso de pronto tenga la virtualidad de que deba ingresar a juicio oral donde se resolverá la situación jurídica, ¿no? De una persona que está involucrada, pues, y que dadas las circunstancias, tiene la condición de acusado y que podría ser condenado o absuelto también, ¿no? Pero la investigación preparatoria es fundamental, es un filtro donde se dicta por eso mismo el saneamiento, donde se va a dictar el auto de enjuiciamiento a tono de lo que establece el artículo 353
del Código Procesal Penal. En buena cuenta, incluso hay potestades que tiene el juzgado de que no ingrese este caso a juicio oral. ¿Por qué? Porque incluso puede hacer uso de la potestad de el sobreseimiento de oficio, ¿no? Del sobreseimiento de oficio previsto en el artículo 352 y siguientes del Código Procesal Penal. La composición de los juzgados penales unipersonales y colegiados se distinguen respecto del primero, del HIP, porque los juzgados de investigación preparatoria no emiten un pronunciamiento de sentencia más que las que se someten a terminación anticipada, ¿no? Sin embargo, serán los jueces de juzgamiento unipersonales o colegiados, estos últimos cuando superan los 6 años en su extremo mínimo del Código Penal, las que van a resolver condenando o absolviendo a una persona que se encuentra involucrada en un delito que necesita ser esclarecido con la participación de los testigos, la actuación probatoria de las documentales que han sido admitidos para juicio. Y las salas penales superiores, que conforme a su competencia será un órgano ciertamente revisor de lo pretendido en una apelación, producto de un recurso que suelen presentar las partes procesales legitimadas en un proceso. ¿Ya? Avanzamos entonces, existe en este caso, ya, las funciones propias del área jurisdiccional. Vamos, ¿quiénes lo conforman? El artículo 20 de este reglamento nos señala las funciones propias de cada uno de ellos y vamos a solamente destacar lo importante respecto del coordinador, por ejemplo, ¿no? El coordinador, en este caso, del Código Procesal Penal, tiene ciertas funciones como las siguientes: controlar el diligenciamiento oportuno de las notificaciones, citaciones, comunicaciones, así como el cumplimiento de los plazos legales de los diversos actos procesales, ¿no? Controlar la formación y conservación adecuada de los cuadernos y expedientes judiciales. Entonces puede de pronto pues realizar también la verificación de que si los especialistas de causa o audio están cumpliendo efectivamente su labor o no. En algunos casos existen y en algunas sedes seguramente que no, dependiendo de la cantidad de personal y de cómo se ha distribuido la carga dentro del personal con el que cuenta determinado juzgado, ¿no? No en todos los casos existe un coordinador, pero en buena cuenta están previstas sus funciones en el reglamento antes indicado, en el artículo 22. ¿Correcto? Avanzamos entonces, además de llevar a cabo un registro informático del estado de ejecución de autos, sentencias, entre otros, como también de aquellas relacionadas a la libertad personal. Recuerdan ustedes de que cuando se trata de un proceso en el cual estamos teniendo en mano un expediente con ruego en cárcel, necesita pues una atención preferente. Hay casos urgentes, todas ciertamente lo son, pero unos son más urgentes que otros. Cuando hablamos de un proceso con un detenido, se tiene que tomar cartas en el asunto y verificar los plazos, cuando ha sido ingresado, cuando de pronto el Ministerio Público puso a disposición del juzgado con algún requerimiento que ha presentado seguramente la Fiscalía, sea una prisión preventiva, o tal vez hay una detención preliminar respecto de una persona en particular eh, del cual se va a emitir un pronunciamiento. Entonces, ese tipo de situaciones necesitan pues una atención preferente. Y no solamente cuando está privado la libertad personal de locomoción de una persona, sino cuando tengan que ver inclusive con algunos requerimientos que por su propia naturaleza necesitan una atención también preferente. Llámese una confirmatoria de incautación, porque si no, eso daría pie de no dictarse un reexamen o un pedido que pueda solicitar o articular la defensa de la persona que aparentemente resulta siendo afectada con esa medida. Es decir, cuando hay medidas cautelares reales o personales, implica también un trato preferente. O puede haber un levantamiento de secreto de comunicaciones, sea en tiempo real o en tiempo histórico. Entonces, mucho dependerá de cómo se formule, porque también los requerimientos fiscales deben ser debidamente motivados, fundamentados a tono de lo que establece el artículo 122 del Código Procesal Penal. No solamente las resoluciones entonces, sino también los pedidos, requerimientos del Ministerio Público deben guardar
una estricta fundamentación para ser atendida. De otro modo, el juzgado tendría razones más que suficientes para denegarlas. Bien, avanzamos entonces. Reitero, en el caso de los coordinadores, no necesariamente en algunos juzgados se puedan contar, o en todo caso, mucho depende de la labor prolija que tiene también eh, las, los diferentes servidores de algún juzgado, ¿no? Bien, avanzamos e ingresamos a las funciones de los especialistas judiciales de causa, ¿correcto? A ver, vamos. ¿Ustedes logran ver en pantalla? Si vas a confirmar, por favor. Sí se ve, ¿verdad? Artículo 23. A ver, quiero saber si realmente están ahí conectados. No solamente debe hablar el ponente, sino también necesitamos saber si están al pendiente de la disertación. Artículos 23. Funciones de especialistas judiciales de causa. ¿Es lo mismo que los secretarios judiciales? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Cómo se le conoce en la práctica judicial? ¿Son lo mismo? ¿O será que a veces la terminología, pues, podría distinguir la materia civil con lo penal, y en el ámbito civil se les suele llamar más como secretarios judiciales, dirán algunos, y en el ámbito penal propiamente especialistas de causa? ¿Mm? ¿Algún comentario en ese extremo? Bien, vamos avanzando entonces. Desempeñan una labor parecida, definitivamente. Definitiva, definitivamente. A ver, vamos. Estamos viendo algunos comentarios, está bien, pero vamos a delimitar en todo caso. Sí, como función es la de recibir virtualmente a través del sistema y físicamente los documentos provenientes del área de atención al público. Cuando ingresa un documento, ya que, dicho sea de paso, mesa de partes lo va a recibir, en el presente caso hay que tener en cuenta que no solamente se va a presentar en físico, podrían presentarlo a través de un correo institucional del juzgado, a través del sistema web y otras plataformas que durante la pandemia se ha habilitado y algunas continúan todavía. O sea, si bien ya, desde luego, al margen de que se esté frente a una nueva ola, llámese así, o generando pánico sobre el particular, lo cierto es de que en la actualidad ya la atención es física, ¿no? Tanto es así que el personal jurisdiccional y desde luego los magistrados atendemos o de manera presencial, de manera física, y por eso justamente la necesidad de tener la cámara abierta en algunos casos, que si bien la virtualidad ha llegado para quedarse para la realización de algunas audiencias y que también facilitan cuando son testigos que están en lugares donde por las dificultades propias no puede llegar la notificación de manera oportuna, pero sí a través de un enlace pueden conectarse. Entonces, ese tipo de situaciones salvan justamente una audiencia. Y por eso también en algunos casos, para la presentación de escritos y en algunos, la presentación de recursos permite su recepción previamente a ello, la presentación y por lo tanto la recepción virtual a través de ese sistema, ¿no? De los documentos a través del área de atención al público, ¿ya? Aparte de eso, se registra en el sistema, genera un número de ingreso del escrito que va a ser materia de proveído, por eso en la resolución que, eh, digamos, se provee, indicará que corresponde a tal número de ingreso como escrito, ¿no? Peticionando algo en particular y que será materia, pues, de respuesta por el órgano jurisdiccional. Pero esa función de justamente recibir virtualmente es propia del especialista de causa a través de la plataforma virtual y físicamente los documentos provenientes del área de atención al público. Si bien hay una persona, un personal quien lo recibe, da cuenta al secretario o especialista de causa propiamente en el ámbito penal y será quien lo tenga que también proveer o en todo caso
previa coordinación con el magistrado, emitir la resolución que corresponda. En la mayoría de los casos, si estamos hablando de peticiones que deben resolverse por despacho, seguramente lo hará saber en esos términos. Si es que es un escrito que debe resolverse en audiencia, en juicio oral, lo tendrá que hacer el magistrado, ¿no? Dar cuenta al juez de los requerimientos o solicitudes presentados por las partes que requieren dictado de autos o sentencias, ¿no? Así como también de los boletines de condena, oficios de imposición o levantamiento de órdenes de captura y demás actos relevantes del proceso. Vamos por partes. Tenemos como función, entonces, según lo señalado para los especialistas de causa, que deben dar cuenta de los requerimientos ya o solicitudes presentados por las partes, por los sujetos procesales en este caso, ¿no? Para autos o sentencias. En el presente hay que tener en cuenta, si lo presenta el Ministerio Público, estamos frente a algunas disposiciones que se comunican al juzgado, algunos requerimientos, pedidos o solicitudes, o algunas providencias que simplemente sirven para el manejo interno a nivel del Ministerio Público. Pero pongámonos en el hipotético caso de que las partes soliciten algún medio técnico de defensa previsto en el artículo 6 del Código Procesal Penal, que debe pronunciarse respecto de una excepción, ¿no? Sea respecto de una pretensión que pueda ser dilatoria o perentoria, o tal vez la causa ya ha sido resuelta y tenemos la información suficiente que sobre ese particular ya se tuvo una sentencia consentida y o ejecutoriada. Entonces, planteamos una excepción, etcétera. Merecerá una respuesta por parte del juzgador, pero en este caso, previa audiencia, dependiendo pues en qué estadio procesal nos encontramos. Es decir, si ya se ha formalizado un caso, hay peticiones que deben resolverse bajo la dirección de audiencia del juez que ya viene conociendo aquel caso, independientemente que la investigación como tal lo viene realizando la fiscalía, ¿correcto? Entonces, las sentencias, reitero, no es una exclusividad de los jueces de investigación preparatoria más que las que emiten la terminación anticipada, sino la de los jueces unipersonales o de, bueno, o colegiados, en ambos casos jueces de juzgamiento, producto de un debido proceso y de toda la actividad probatoria que se realiza en la etapa estelar, ¿no? Bien, avanzamos. De los boletines de condena también, por supuesto, tiene que dar a conocer, tiene que darse a conocer al respecto de las sentencias que se han emitido y que estas en ejecución deberán verificarse respecto del cumplimiento de reglas de conducta, inclusive, ¿no? Los oficios de imposición o levantamiento de órdenes de captura. ¿Cuándo se declara reo contumaz y cuándo reo ausente? A ver, muchachos, o colegas, o finalmente público en general, de los 35 participantes que tenemos hasta este momento, 35 participantes, ¿cuál sería la diferencia puntual básica entre reo contumaz y reo ausente? A ver, vamos escribiendo en el chat. ¿Mm? A ver, ¿cuáles son? Son parecidos, dicen algunos. No, pero debe haber una diferencia, pues, porque si no, tendría que utilizarse indistintamente dichas terminologías tanto para reo contumaz o para reo ausente. ¿Mm? ¿Cuándo se habla de reo contumaz y cuándo de reo ausente? A ver, señores, escriban en el chat cuáles son las diferencias. A ver, los leo. Sigan escribiendo, a ver, para ver. Allí nos indica, a ver, Carlos, contumaz no se presenta, ausente no sabía que tenía que presentarse. A ver, ¿están de acuerdo? ¿Están en contra de lo que vienen indicando sus compañeros? A ver, los leo también.
Reo contumaz dice es aquel que conoce sobre la notificación y no asiste a la audiencia a la que se cite. Otro, el contumaz es cuando teniendo conocimiento de los hechos no asiste a todas las diligencias señaladas por el juez. ¿Mm? A ver, vamos entonces. ¿Quién tiene razón? Bueno, algunos dicen parecidos, pero no es así, ¿no? En algunos casos lo utilizan indistintamente, pero no, hay diferencias marcadas, ¿no? El artículo 79 del Código Procesal Penal también lo señala, cuando se declara reo contumaz, cuando reo ausente. Pero bueno, para no extendernos en eso, si bien Yulisa nos dice que reo contumaz cuando no se ha personado el proceso, bueno, no es del todo cierto en algunos casos, ya porque la diferencia, en todo caso marcada, sería que frente a un caso de investigación preliminar o preparatoria, se necesita la participación del acusado. ¿Este tendría la obligación de concurrir o no? ¿O podría ser conducido compulsivamente? Partamos de eso. Fíjense, el acusado podría concurrir para evitar que los estén citando una y otra vez. Es más, no está obligado a declarar. Podría concurrir y decir, ¿sabe qué? No voy a declarar. Voy a guardar silencio, pero estoy cumpliendo con ponerme, digamos, a disposición, ¿no? Estoy dando la cara, como se dice, pero no quiero declarar, no deseo declarar. Como que también puede mentir, recuerden ustedes. O sea, eh, hay ciertas estrategias que se pueden adoptar, pero lo ideal es de que concurra, ¿no? Para que pueda declarar. En algunos casos dependerá de la teoría que tenga cada defensa técnica o de la estrategia. Puede, como no declarar también, y si se siente inocente, desea aclarar algunos puntos importantes, lo puede hacer. Pero cuando se le es notificado, la fiscalía también está habilitado como para pedir la conducción compulsiva a través de la fuerza pública, llámese policía, para que concurran incluso algunos testigos, ¿no? Pero la declaratoria de reo ausente es cuando una persona no, o sea, no se tiene noticias de su paradero y en buena cuenta esta persona pues pudo no saber del proceso. Sin embargo, el reo contumaz es quien sabe, tiene pleno conocimiento, ha sido notificado, es más, pudo haber recepcionado personalmente en alguna oportunidad cuando fue intervenido en flagrancia, pero después de eso, digamos, se hace el que no conocía un determinado caso, ya el que no el que presume no haber sido notificado cuando realmente sí lo fue, se está tratando de sustraer de la acción de la justicia, ¿no? Entonces hay que distinguir esos aspectos. Sabiendo, no se presenta, como dicen algunos de sus compañeros. Contumaz no se presenta, ausente, no sabía que tenía y suele presentarse. También es válido, se aproxima en todo caso al concepto del artículo 79 y siguientes. Reo contumaz es aquel que conoce sobre la notificación y no asiste a la audiencia, a la cual viene siendo pues emplazado, ¿no? Bien, entonces hay comentarios sobre las que vienen mencionando también sus compañeros. Bien, el ausente desconoce efectivamente el juicio. Pongámonos en el supuesto de que para la instalación del juicio oral, por ejemplo, ya sí es obligatorio la participación del acusado, del requerido. En la audiencia de control de acusación no es necesario la participación, la asistencia del acusado. Lo representa el abogado, porque es una discusión de carácter técnico únicamente. El control formal, sustancial, medios técnicos de defensa, observaciones, lo que fuera, se va a dictar así no esté participando el acusado de manera activa, pero lo va a representar pues el abogado. Es una defensa técnica de un letrado versado en derecho. No es necesario que esté el acusado, pero sí para la instalación de juicio oral, donde sí, necesaria e ineludiblemente debe estar el acusado. ¿Por qué? Porque es en esa etapa donde se va a hacer una presentación preliminar de los alegatos, donde de pronto va a tomar conocimiento de lo que realmente se le está atribuyendo, de la pretensión punitiva, de la pretensión resarcitoria también, es decir, de lo que se pide como pena de cárcel, sea también en algunos casos suspendida, o la reparación civil que
del que debe hacerse cargo el acusado, ¿no? Entonces puede de pronto eh, establecer reuniones informales con la fiscalía y a través de su abogado para llegar a un buen puerto que sería la conclusión anticipada. Por eso es importante que la instalación de juicio oral se realice con su participación, para que escuche, para que sepa que se le atribuye, para que también diga en ese momento si se va a someter previa lectura de los derechos a la conclusión anticipada. Y el proceso puede terminar en ese momento cuando como ha ocurrido con el caso de Vladimiro Montesinos hace algunos días, se va a someter, ¿no? Entonces, fíjense, eh, simplifica de alguna manera, pues, la tramitación de un expediente, porque ya en la terminación, o llámese en la conclusión anticipada, dependiendo en cuál estadio procesal nos encontremos, esto va a implicar de que ya renuncia a la presunción de inocencia, del cual se entiende todos estamos premunidos y privilegiados y que debería de respetarse. Sin embargo, pues vemos que a veces en en la vida real, digamos, no necesariamente es así, ¿no? Uno tiene que demostrar cuando más bien es la fiscalía quien debe desvirtuar y desbaratar y destruir esta garantía, este derecho como lo conocemos de presunción de inocencia, ¿no? Bien, avanzamos entonces. Estos boletines, estos oficios, estos oficios de imposición, levantamiento de órdenes de captura, entonces es responsabilidad de la especialista de causa, ¿ya? Para que también se tenga en cuenta que en algunos casos debe ponérsele producto de una sentencia o producto de un auto de prisión preventiva declarado fundado, o de pronto cuando ya cumplió la condena se levantará las órdenes de captura, o cuando también ya se puso a derecho y va a participar del juicio oral con la asesoría de un letrado, de un abogado, y va a permitir ello que el juicio se lleve a cabo con su participación activa. ¿Correcto? Bien, avanzamos. Mm, proyectar. Proyectar los autos que no hayan requerido la realización previa de una audiencia o traslado de las partes. Por eso les decía, si bien este código procesal privilegia la realización de audiencias, es porque debe existir inmediación entre el juez y las partes, para que pueda también tener información de primera mano, ¿no? Respecto de lo pretendido por las partes con aquel escrito. ¿Correcto? Pero en algunos casos donde no necesariamente exista la necesidad, digamos, la necesidad impostergable de realizar audiencia, entonces estos pueden ser proveídos solamente por el especialista de causa, ¿no? Llámese la presentación de un escrito en el cual varía domicilio procesal, la solicitud de algún justiciable respecto del otorgamiento de copias certificadas, el escrito en el cual se solicita que se declare consentida una sentencia que ya obra en autos. Solamente son cuestiones de mero trámite que incluso el especialista de causa puede realizar sin la participación de audiencia, sin la participación del juez respecto de los actos de impulso procesal. ¿Correcto? Bien, vamos avanzando. Bien, avanzamos entonces. Elaborar y firmar decretos de citación a audiencia, ¿ya? Y demás actos de impulso procesal. Reitero una vez más que, a diferencia de los procesos civiles, donde en alguna medida el impulso procesal también le es atribuible a las partes procesales, de modo tal que si fuera la responsabilidad de los mismos y no haberle dado impulso, en 4 meses se puede declarar el abandono. Hay ciertas excepciones en las cuales, cuando esto ya es como consecuencia de la inacción del órgano jurisdiccional, no opera tal abandono. Pero en los procesos penales, como son delitos en su gran mayoría de persecución pública, ¿no? De persecución pública, el asistente, perdón, el especialista de causa debe, debe estar al
Doctor, no se le escucha. Pendiente de su tramitación, del impulso de este reglamento. De inmediato se tiene que programar la audiencia de prisión preventiva. De inmediato. ¿Ya? Vamos, avanzamos. Custodiar y conservar la integridad de los cuadernos y expedientes judiciales, así como los documentos u objetos a su cargo, siendo responsables por su pérdida, mutilación o alteración. Entonces, la custodia, si se quiere, no hablamos de los objetos del delito, sino de los cuadernos y de los cuadernos incidentales, o sea, del principal y sus incidentales, ¿no? El cuaderno cero es el cuaderno, pues, de formalización, llamémoslo así. Los demás de control de acusación, el cuaderno de debate, el expediente judicial, el de determinación anticipada, el actor civil. Hay un sinnúmero de cuadernos que se pueden generar porque pueden haber excepciones y medios técnicos de defensa que formulen o articulen las partes procesales, ¿no? Pero solo serán algunas por las que deben de ingresar para un eventual juicio. No van a ingresar todas, porque recuerden ustedes que hay una etapa de filtro y de saneamiento procesal donde se va a dictar el auto de enjuiciamiento y se va a identificar las partes procesales que van a participar y cuáles medios probatorios únicamente deben ingresar con aquel expediente para su conformación de expedientes para un eventual juicio oral, ¿no? El expediente de debate, el expediente judicial, etcétera. No le vamos a mandar, pues, en lo absoluto, el cuaderno de determinación anticipada, se me ocurre, o el cuaderno del actor civil, si eso ya fue resuelto. Es más, tal vez ha sido declarado extemporáneo en su momento porque lo formuló después de concluido la investigación preparatoria. Entonces sería absurdo, ¿no? Innecesario de que se esté enviando tales cuadernos a juicio oral, más que solo aquellos que establece el reglamento y también las que precisan el Código Procesal Penal, ¿no? Bien, ahora si ese expediente se pierde, hay alguna prueba que por allí alguna persona interesada lo ha sustraído, entonces también hay que tener en cuenta que para evitar ese tipo de situaciones puede implementarse algún registro de revisión de expedientes, algún documento con el cual se acredite que tales o cuales personas han tenido acceso a la lectura del expediente, como también lo hace, ¿no? El Ministerio Público, para que se identifique qué personas pudieron haber tenido algún tipo de interés para mutilar, para que se pierda o se altere alguna actuación procesal, ¿no? Bien, avanzamos entonces. Vemos aquí certificar y entregar copia de las piezas procesales pertinentes o peticionadas por las partes. Como les decía, son peticiones de mero trámite. Aquí, ¿qué tiene que resolver en audiencia el juez? En lo absoluto, lo único que emitirá será un decreto que en buena cuenta el especialista de causa únicamente también puede firmar. O sea, solamente bastaría con la firma de la misma para que se atienda tal pedido de una copia de algunas piezas procesales que estén pidiendo las partes, ¿no? Ahora, puede enviárseles simplemente en digital y nos evitamos eh, el papel, ¿no? Programar las audiencias en forma temática y dentro de los plazos legales, ¿correcto? Entonces, fíjense, si bien hay un plazo que establece el Código Procesal Penal, dentro del cual se debe fijar una audiencia para la instalación de juicio oral, ocurre que no será necesariamente el décimo día ni nada por el estilo, sino que dependerá mucho de la carga procesal del juzgado, del tiempo razonable que se necesita para que se notifique en los domicilios, sean reales o procesales, dependiendo de las circunstancias, y que también se tenga la posibilidad de notificar a los testigos, porque de pronto el juez podría llevarlo en una sola sesión o en varias. Se pueden dosificar inclusive, o se puede proyectar cuándo es que se va a llevar a cabo determinada actuación procesal. Sí es válido. O como que también podría más o menos preverse en las dos primeras sesiones qué actuaciones procesales se va a realizar por la complejidad, por la cantidad significativa de órganos de prueba con los cuales se va a iniciar seguramente el juicio después de los alegatos, después de la postura del acusado, después de que éste indique que
no va a aceptar y el juicio continuará, ¿no? Bien, en forma temática, porque también hay que tener en cuenta que hay instalaciones de juicio oral que se exigen en cierta cantidad a diferentes órganos jurisdiccionales a nivel de lo que se proyecta a realizarse en el mes o las continuaciones también. Ahora, eso en el caso de los juicios orales, pero si hay audiencias que se deben programar, por ejemplo, una vez concluida la investigación preparatoria, recuerden ustedes de que la Fiscalía tiene 15 días para formular su requerimiento de acusación o su requerimiento de sobreseimiento. Y después de eso, se tendrá que programar la audiencia para el control de acusación. Y en esa audiencia dependerá mucho, pues, de digamos, fundamentado se encuentra el requerimiento para que se evite mayores observaciones y se tenga la posibilidad de dictar un auto de enjuiciamiento. Dicho de otro modo, si no satisfacen controles formales, por un espacio de 5 días se puede devolver la acusación para que sea subsanada en los extremos que han sido materia de observación por las partes cuando se les corrió el traslado en esos 10 días que establece el artículo 350 del Código Procesal Penal o también las que identifica de oficio el juzgado, ¿no? Bien. Ejecutar lo resuelto en autos y sentencia en sus propios términos, ¿no? Una vez emitido el pronunciamiento jurisdiccional respecto de un auto sobre una medida solicitada, sobre alguna excepción, sobre alguna petición en concreto sobre la cual se pronuncia el auto, o las sentencias también cuando se resuelve pues una cuestión de fondo, ¿no? Cuando ya se condena o se absuelve en esa medida, si es que se está indicando que en una condena debe efectuarse los respectivos boletines, de igual manera también, ¿no? Ahora, si es un juzgado de juzgamiento, se tendrá que establecer cuáles van a ser, cuál va a ser digamos, las reglas de conducta, si es que es una pena suspendida o si es una pena efectiva, desde cuándo va a computarse la privación de la libertad. Si es que estamos hablando de que esta persona ya tiene una medida de prisión preventiva, ha merecido una prolongación de prisión preventiva y también recientemente una sentencia, entonces era más fácil identificar desde cuándo debe efectuarse el cómputo y hasta cuándo debe efectuarse el cómputo para que éste sea puesto en libertad siempre y cuando no exista otra medida o impuesta por una autoridad jurisdiccional competente. ¿Correcto? Actuar en las diligencias realizadas por el juzgado por mandato legal o disposición del juez. ¿Qué diligencias, por ejemplo, podrían realizarse fuera del juzgado por mandato legal o disposición del juez en la cual deba de participar también el asistente, el especialista de causa? A ver, ideas. ¿Mm? ¿Qué diligencias fuera del juzgado? Porque las diligencias de control de acusación, de sobreseimiento, terminación anticipada, sobre las peticiones que hacen las partes, incluso una tutela o la inadmisión de la práctica de diligencias, estas se llevan a cabo pues a nivel del despacho, ¿no? Las del juicio oral, con mayor razón. ¿Cuáles son esas diligencias fuera del juzgado? ¿Y cuándo podría dictarse? A ver, allanamientos, sí, efectivamente, un requerimiento de allanamiento, ¿no? Pero en este caso es una autorización que se pide al juzgado. Quien realiza sería la fiscalía, ¿ya? Y la fiscalía va a demostrar la resolución autoritativa, ¿no? Del juzgado en el cual acepta el pedido con prisión preventiva, incluso con deserraje y el allanamiento para identificar bienes, objetos que guarden relación con el ilícito materia del proceso. Inspecciones judiciales, por supuesto, este último caso. ¿Cuándo se llevaría a cabo una inspección judicial? Estamos hablando de procesos penales, ¿ah? Porque comúnmente en los procesos civiles es más recurrente este tipo de pedidos en aquellos inmuebles donde se tiene que verificar necesariamente para que genere mayor convicción en el juzgador, ¿no? A ver,
¿cuándo se podría disponer una inspección judicial? ¿En qué momento? Pueden haber varias, pero para ir avanzando, en la etapa de juicio oral, cuando ingresamos a un pedido adicional o una prueba de oficio, por ejemplo, en la prueba de oficio se puede establecer la necesidad de ir a un determinado inmueble, a un determinado terreno, para que pueda identificarse el lugar exacto, ¿no?, del terreno que se pretende, ¿no?, que se pretende resolver respecto a un caso de usurpación, por ejemplo, respecto a un caso de daños, aunque no necesariamente en este último caso, ¿no?, de daños, porque tal vez los daños han ocurrido ya hace buen tiempo atrás, pero para poder verificar las características propias del inmueble, etcétera, ¿no? O en un caso de un asesinato, cuando existen ciertas imprecisiones respecto de cómo pudo haber sido, pues, el accionar del acusado, desde dónde pudo haberse movilizado o cómo pudo haber trasladado el cuerpo inerte de un extinto, de una persona a quien le dieron muerte, ¿no? Entonces, para generar mayor convicción en el juzgador respecto de una teoría del caso, para poder presenciar in situ el lugar donde ha ocurrido un evento delictuoso, puede aceptarse excepcionalmente, no es una obligación, pero sí excepcionalmente como prueba de oficio, ¿no?, la inspección judicial en un determinado inmueble, se me ocurre, ¿no? Entonces, allí puede participar el juez con el especialista de causa en materia penal. Verificar causales de impedimento del juez y comunicar al coordinador judicial de causas el llamamiento de otro juez. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, hay una, hay un caso en el cual el juez de investigación preparatoria participó y luego, pasados los meses, pasado un tiempo, asume en la condición de juez de juzgamiento aquel juez de investigación preparatoria, llámese por promoción o porque fue designado, rotado, o como ustedes crean conveniente. Podría conocer el mismo caso aquel juez que en su oportunidad fue juez de investigación preparatoria y ahora es juez del juzgamiento y coincidentemente llega a sus manos como miembro integrante de un colegiado o como juez penal unipersonal aquel caso del que participó como juez de investigación preparatoria. ¿Sí me dejo entender? ¿Mm? ¿Puede participar? ¿Debe participar? No debería, porque ya se encuentra contaminado, ¿no? Ya en su oportunidad participó, ya tiene un criterio formado. Es más, por eso ha dictado un auto de enjuiciamiento, ya ha desestimado tal vez algunas peticiones de sobreseimiento. Entonces no podría ser el mismo juez de JUP aquel que fue juez de HIP. O sea, no puede ser juez de juzgamiento aquel que en su oportunidad fue juez de investigación preparatoria. Entonces, eso tiene que verificar el especialista de causa, ¿ya? El secretario, digámoslo así, y tiene que ver también si hay familiaridad con el juez, ¿ya? O si ha sido abogado de una de las partes cuando éste era abogado litigante, asume la judicatura, es juez de aquel caso en el cual participó en un inicio tal vez como abogado de una de las partes, entonces tendría que inhibirse, ¿no? Por las causales ya establecidas en el Código Procesal Penal, porque afectaría la imparcialidad e independencia, como que también las partes procesales pueden hacerlo saber, definitivamente, ¿ya? Remitir al especialista, o también cuando se declara nulo, y esto debe ser conocido por otro juez, pero por equivocación se le designa nuevamente al mismo juez. Entonces, evidentemente no puede conocer pues dos veces el mismo caso aquel juez penal que ya juzgó, sino tendría que conocerlo otro juez, producto de la nulidad que ha sido resuelto por la sala, ¿no? En esos términos, o sea, declaró nulo para que conozca otro juez aquella sentencia que está mal emitida, ¿no? ¿Sí me entiende?
Remitir al especialista judicial de realización de audiencias el cuaderno y o expediente judicial, previa verificación de la foliación, el diligenciamiento de las notificaciones, citaciones, comunicaciones, etcétera, 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 los escritos pendientes de resolver con un plazo no menor de 24 horas de anticipación a la audiencia programada. Salvo que sea un pedido urgente, ¿no? Inaplazable, etcétera. Lo puede entregar de forma inmediata. ¿A dónde queremos llegar? A ver, cuando hay una audiencia de juicio oral, o llámese continuación de juicio oral, que es más recurrente, los abogados suelen presentar un sinnúmero de documentos, justo en juicio oral, o sea, se han desinteresado tal vez en las etapas anteriores y ahora ya un poco más preocupados, presentan escritos una y otra vez cuando las peticiones deben hacerse ya de manera oral, porque ya nos encontramos en juicio oral, pero presentan sus escritos. Entonces, si fuese así, el especialista de causa tiene que proveer, ¿no? Proveer, pronunciarse, ¿no? Hacer los proyectos correspondientes respecto de los escritos presentados, porque ya estamos en juicio oral. Imagínense que, no obstante que aún no es la etapa de prueba nueva o prueba de oficio, ya que son diferentes, ya necesitan ser oralizadas, pero por lo menos pues que se dé cuenta de aquel escrito que se ha presentado para ser oralizada en acto de audiencia y previo debate, corriéndose traslado a las partes procesales, el juez emitirá la resolución que corresponda por ley, ¿no? Prueba nueva, por ejemplo, ¿no? Después de los alegatos, después de la lectura de los derechos, después de la postura del acusado y después de que éste indique si va a declarar o no, puede existir pues la prueba nueva, ¿no? Entonces la prueba nueva, eh, perdón, antes de su declaración, se resuelta en acto de audiencia, ¿no? Pero si fuera presentado 24 horas antes, estos pedidos deben ser también resueltos, proveídos por el secretario o especialista de causa propiamente, salvo que fuera una petición urgente, inaplazable, y se entrega de manera inmediata, digamos, lo ha presentado el mismo día, y el juez tendrá que resolverlo en acto de audiencia, ¿ya? Descargar los hitos estadísticos de producción del órgano jurisdiccional en el sistema, ¿no? Algunas que causan estado en el proceso, por ejemplo. El auto de enjuiciamiento es producción, ¿no? El auto de sobreseimiento es producción, ¿correcto? Las sentencias como tal y otras tantas, ¿no? La sentencia que es la consecuencia natural con el cual fenece un proceso. Avanzamos. Desde luego, guardar secreto de todo aquello que se le es confiado por el cargo, ¿no? El secretario no deja de ser, digamos, un personal no necesariamente más importante que los demás, pero sí que tiene mayor responsabilidad después del juez, de tal manera que su actuación oportuna, ¿no? Proactiva, es importante en la medida de que también cualquier coordinación se efectúa entre el magistrado y el especialista para que le dé cuenta oportuna de algunos escritos, de cómo se va a tener que proveer y en buena cuenta también pues no comunicar, o mejor dicho, no tener infidencia, ¿no? Bien, cumplir las demás obligaciones inherentes al cargo, etcétera. Firma de resoluciones, lo firman tanto el juez como el especialista de causa. Los decretos de mero trámite bastará con la sola firma bajo responsabilidad, es decir, cuando piden copias, varían domicilio procesal, etcétera, algún pedido que tenga que ver solamente con el trámite, bastaría solo la firma del especialista de causa. Bien, asistentes judiciales, vamos rápidamente, generan las notificaciones, citaciones, comunicaciones ordenadas en el proceso, las envían al área de comunicaciones para su notificación, ¿no? Para el diligenciamiento. Y se tiene que anexar al cuaderno de expediente judicial si se ha notificado adecuadamente al testigo, digamos. Órgano de cargo, los que ofrecen la fiscalía. Órgano de descargo, los ofrecidos por el acusado.
A realizar directamente las notificaciones y citaciones a través del uso de las tecnologías de información. Pregunto, ¿la notificación por WhatsApp no está previsto o sí está previsto en el Código Procesal Penal? ¿Sí o no? ¿Es válido notificar por WhatsApp? En algún momento algunas cortes han prohibido que el personal tenga que estar o, digamos, deba tener instalado el aplicativo de WhatsApp Web en sus respectivas máquinas. ¿Qué opinan? No deja de ser una herramienta útil, ¿verdad? Tal vez incluso la que genera mayor convicción porque tienes la posibilidad de contrastar si realmente es o no es el titular del equipo celular que te dé el ok, ¿no? La confirmación. Puedes tomar una captura de pantalla, etcétera, y puede imprimirse en una hoja donde aparezca el tiempo de duración de la comunicación, el motivo de la comunicación, quién contestó, cómo le contestó, o algún otro aspecto importante que debe dejarse constancia y dar razón al magistrado respecto de cómo se realizó aquel acto procesal de notificación. Es importante, ¿no? Pero lo que reconoce en realidad el artículo 129 del Código Procesal Penal es de que, por ejemplo, se puede notificar por urgencia, incluso de manera verbal, por teléfono, por correo electrónico, por fax, por telegrama o cualquier otro medio de comunicación de lo que se hará constar en autos, ¿no? O sea, debe entonces estar acompañado, ¿por qué no una captura de pantalla adjuntado, ¿no? Aquella hoja en el expediente para generar mayor certeza y convicción en el juzgador para que se esté evitando dilatar el proceso, ¿no? Bien, avanzamos entonces. Acá tenemos elaborar los boletines de condena, ¿no? Siempre en coordinación con el especialista de causa. Efectuará los boletines de condena, los oficios también de imposición o levantamiento de órdenes de captura. Ya se puso a derecho, entonces podría resultar de que no se ha levantado las órdenes de captura. Lo vuelven a capturar al acusado. Sigue con requisitoria. Mire, eso podría acarrear algún tipo de responsabilidad porque eh, el acusado, mortificado, molesto con que una vez más se le ha capturado, podría a través de su abogado plantear un habeas corpus porque debió levantarse las órdenes de captura y, oh sorpresa, ha sido capturado en un viaje que éste ha realizado. Imagínense, le pone en apuros, ¿no? Cuando el personal jurisdiccional debió levantar aquellas órdenes de captura. Así cualquier otro oficio, ¿no? Que sea dispuesto en la resolución judicial, debiendo remitirlos oportunamente al registro correspondiente, ¿no? Formar los cuadernos y expedientes judiciales que correspondan en el proceso con la documentación pertinente. Ya les dije, hay un expediente de debate, ¿no? Hay un expediente judicial. En el cuaderno de debate irán todas las actas de inicio a fin, desde la apertura del juicio oral hasta la realización de todas las estaciones procesales, pasando por la actuación probatoria y desde luego hasta su finalización con los respectivos alegatos, ¿no? Todo el interín, todo el camino hasta que se tenga una resolución condenando y o absolviendo. ¿Correcto? Ya, son desde luego responsables también solidariamente de la pérdida, mutilaciones, alteraciones u otros. Avanzamos, área de realización de audiencias, y en este caso vamos a ver al especialista judicial de audiencias. En algunos casos, el mismo especialista de causa desempeña la función, la labor de especialista de audiencias. Causa, audiencias. Bueno, debería, en verdad, este, distinguirse, ¿no? Ciertas funciones para no generar una recarga en algunos distritos judiciales o en algunos juzgados respecto de estas funciones que son también importantes, ¿no? Por ejemplo, la de audiencias tiene como función, como responsabilidad,
la de conservar el buen funcionamiento de los equipos informáticos, ¿no? De grabación, reproducción de audio y video, ¿correcto? Identificar a las partes y órganos de prueba presentes en la sala de audiencias, previa presentación de su documento, porque podría ir otro testigo, podría suplantar. Entonces, para evitar eso, el especialista de audiencias tiene que pedir la acreditación previa de las partes para que con la presentación de su documento nacional de identidad tenga que, digamos, que verificarse con certeza qué parte está concurriendo, qué testigo de cargo, descargo, etcétera, ¿no? Mantener abierta la puerta de la sala desde un inicio de la audiencia hasta su finalización, ¿no? Hay algunas audiencias que son públicas y otras privadas. Por ejemplo, la determinación anticipada, privada. Cuando hay un caso de violación sexual, privada, ¿no? En algunos casos, cuando se está afectando el normal desarrollo de una audiencia, por ejemplo, hay una protesta, una persona que ha ido de manera insolente o en estado etílico que podría poner en riesgo el normal desarrollo de una audiencia, se me ocurre, ¿ya? Entonces, esos aspectos también se tienen que cautelar, cuidar, ¿ya? Mm, evitar el uso de celulares, ingerir alimentos, bebidas, fumar, conversar, portar pancartas. Hay gente a veces indignada, ¿no? Familiares, vecinos de la parte agraviada que pueden ir haciendo un cargamontón, insultando y un poco más contra, se va contra el acusado o inclusive contra los propios operadores de justicia, ¿no? Imagínense, es tanta la indignación que podrían actuar de ese modo. Entonces, para evitar eso, también se tiene que estar atento, ¿no? Como personal jurisdiccional y evitar ese tipo de contratiempos que pongan en riesgo la realización de una audiencia, ¿ya? O evitar que participen menores de edad o personas con objetos peligrosos o personas que se encuentran renuentes a identificarse. A veces la prensa va, o algunos que pretenden ingresar señalando de que son, digamos, responsables de comunicación de algún medio, pero no se encuentran ni siquiera identificados con su respectiva credencial, etcétera, ¿no? Entonces, en buena cuenta, si bien la audiencia es pública, pero también se puede evitar, en algunos casos, este tipo de contratiempos, ¿no? El especialista de audiencia da fe pública de todo lo ocurrido en la audiencia, es decir, en su desarrollo. Entonces, tiene que registrar en el acta de audiencia todo aquello relevante que se realice, ¿no? Realice las grabaciones de audio, video en el sistema, etcétera. Usted tiene que descargar, asociar las audiencias grabadas y las actas de registro de sistema, ¿ya? Bien. Mm, redactar el acta de audiencia, agregar el cuaderno expediente judicial, foliarlo y entregarlo al especialista judicial de causas dentro del plazo de 2 días hábiles, ¿no? Descargar los hitos estadísticos de producción, los oficios, aquellas documentaciones que, por ejemplo, en el acto se hace, ¿no? Llámese audiencias de prisión preventiva donde se dispone la fundabilidad de un pedido fiscal estableciéndose de que debe cursarse oficio con las respectivas papeletas de carcelación. Eso lo tiene que hacer el especialista de audiencia, producto de la realización de la audiencia ocurrida en aquella fecha, ¿no? Encargarse entonces de su diligenciamiento. Bien. Bueno, esto no es tan importante, pero igual les vamos a compartir contenido del acta, ¿ya? Bien, ahora vamos a ingresar a la segunda parte. Bueno, nos hemos extendido un poco respecto de los recursos escritos u otros que suelen presentarse dentro del Código Procesal Penal. Entiendo como recursos, entonces, los escritos más importantes, ¿no? Que vamos a hacer mención tras 5 minutos, 4 a 5 minutos, entonces, Suri, por favor, doctora.
Sí, doctor. para un poco descansar la garganta. ¿Sí? Bien, doctor, le esperamos. No se 8 y preocupe. 30, 8:30, 8:35. 31 ya es. Ya, 5 minutos. Ya. Y volvemos Sí, también con doctor. preguntas. Ya. Bien. Bien, doctores, aprovechen el tiempo del break. ¿Algún El doctor. anuncio también? Sí, doctor. El doctor va a tomarse unos 5 minutos. Aprovechen de tomar su cafecito. Bien, ya vamos, falta poco tiempo ya para culminar el presente diplomado, estimados doctores. Y al finalizar les voy a dar algunas indicaciones con respecto al examen, a cuánto tiempo van a dar, 1 hora. Bueno, todo ello está especificado en el aula virtual, estimados doctores, de cada participante. La sesión lo estaremos habilitando del día de hoy, el día viernes, en horas de la tarde. Y en los grupos de WhatsApp también estaré comunicando la habilitación del examen y la fecha hasta qué día va a estar habilitado propiamente dicho el examen, ¿no? Y también hacer las indicaciones a aquellos doctores que han pagado cuotas, tienen que realizar sus pagos, dado que el sistema no les va a permitir generar su diploma digital y a nosotros tampoco nos va a permitir imprimir los diplomas para los diplomas físicos. Cualquier consulta al finalizar, estimados doctores, lo pueden realizar. El doctor se va a tomar sus 5 minutos, como es un break. Y doctor, le dejamos descansar unos minutos. Luego ya voy a estar proyectando, por ejemplo, nuestro diplomado. Este es el diplomado que hemos estado desarrollando hasta el momento. Es diplomado especializado en asistente en función fiscal, administrativo y jurisdiccional en el nuevo Código Procesal Penal. Como ustedes podrán advertir, en este momento estamos tocando básicamente ya el módulo de lo que es el asistente jurisdiccional en el nuevo Código Procesal Penal. El día de hoy es nuestra última sesión de este diplomado. La certificación va a ser con 150 horas académicas, el mismo que será refrendado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. Y también cada diploma va a venir con su código QR, con un respectivo número de registro de cada participante, a efectos de poder verificar la autenticidad de estos diplomas que nosotros emitimos como organizadores de estos eventos académicos. En el presente diplomado, ustedes podrán advertir que hemos tenido la participación de todos nuestros ponentes, del doctor Sergio, del doctor Henry Coronado, del doctor Henry Burga, y nuevamente contamos con la participación del doctor Julio César Arango Claudio, quien nos está compartiendo los conocimientos con referencia a las labores que viene desarrollando el personal jurisdiccional dentro de la Corte Superior de Justicia, ¿no? Y aquellos participantes que todavía no se han suscrito a nuestro diplomado pueden realizar, estimados autores. Las inscripciones aún están disponibles una vez que nosotros habilitamos el examen, imprimimos los diplomas y llevamos para que lo pueda firmar el decano. Ya no hay manera de que ustedes se puedan suscribirse porque nuestros diplomados que estamos realizando en vivo no son diplomados asincrónicos. Entonces, como tal, también va a salir en su diploma, que son clases online. El costo del diplomado doctor es de 100 soles. Este diplomado se ha llevado a cabo en 6 sesiones. El día de hoy es nuestra última sesión y al finalizar estaremos dando algunas indicaciones con referencia al examen y cómo pueden ingresar a su aula virtual. Cada participante tiene un usuario y una contraseña. Solo con ello podrán acceder y hasta la fecha están habilitadas las 5 sesiones en vivo
con su respectivo material didáctico, los vídeos, ¿no? Cualquier consulta, estimados doctores, pueden realizar en el chat. Al finalizar también les voy a compartir los números de nuestras asesoras de ventas, mi número personal, todos ellos, estimados doctores. Una vez que se tenga ya el diploma físico, vamos a coordinar con referencia a los envíos de los diplomas físicos hasta la puerta de su domicilio. Cualquier consulta, doctores, lo pueden realizar con toda confianza. También tenemos cursos especializados que son válidos para concursos públicos y privados. Ya en estos meses ya están sacando las convocatorias, ya sea el Poder Judicial, el Ministerio Público también, ya en algunos distritos judiciales o distritos fiscales, ya se está logrando advertir las convocatorias, estimados doctores, nos pueden escribir con toda confianza. Tenemos cursos de 24, de 48, 60, 90 horas, diplomados también, doctores, los que están ejecutándose, ¿no? A la fecha tenemos 2 diplomados en vivo, ya de acá a 2 semanas voy a estar compartiendo otros diplomados en vivo en Derecho Administrativo, Procesal Administrativo. Los invitamos, estimados doctores, a que puedan seguir nuestro fanpage, estamos como ANDAP, en la cual ustedes podrán encontrar un listado de nuestros cursos, de nuestros diplomados, y nos pueden escribir con toda confianza a nuestros números de contacto de nuestra asesora de ventas, que amablemente les va a atender, absorber las dudas o consultas que tuviesen con respecto a un curso o un diplomado de su interés. Bien, en breves minutos ya el ¿Ya doctor. podemos continuar? Sí, no hay Bien, problema. doctor. Ya. Puede compartir, doctor, su pantalla. Ya. Ujú. ¿Dónde está? Bien. A ver. Sí. Ya. ¿Se logra ver? Sí, doctor. Ya, bien. A ver, avanzamos para ganar tiempo. A ver, cuando se nos encarga también a hablar sobre los recursos, quiero entender qué son los recursos de impugnación, porque si hablamos de una serie de documentos que suelen presentarse a nivel de todas las etapas procesales, imagínense, nunca acabamos. ¿Por qué? Porque la Fiscalía y la contraparte de defensa técnica del acusado, como también la defensa de la parte agraviada, o el actor civil, entre otros, o el tercero civil responsable, cada uno pues tendrá seguramente a libre albedrío el deseo y la decisión de presentar los escritos que crean conveniente. Algunos con asidero legal y otras no tanto, ¿no? Entonces, fíjense, si hablamos de eh, documentos que suele emitir la Fiscalía, sabemos muy bien que están las providencias, disposiciones y requerimientos que hemos hecho mención, ¿no? Que van a necesitar pronunciamiento por parte del juzgado, que se resuelven en audiencia, llámese estos requerimientos, pero las disposiciones son, como su mismo nombre lo dice, disposiciones, mandatos que la Fiscalía de pronto las efectúa comunicando al juzgado, prolongando el plazo de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, sobre ese punto ya no nos vamos a detener. La defensa podría hacer lo propio. Por ejemplo, en una clase similar como esta, podemos abordar cuáles son los medios técnicos de defensa que suelen articular o presentar las partes procesales, la defensa del acusado propiamente, ¿no? Las que están en el artículo 6 del Código Procesal Penal, se me ocurre, ¿no? Entonces, tenemos una serie de documentaciones que pueden estar facultados para hacerlo. Como ya lo hemos indicado, aquellas perentorias, aquellas dilatorias, que en buena cuenta dependerá de la tesis o de la teoría del caso, ¿no? De cada uno de ellos, excepciones como naturaleza de juicio, que ven en pantalla, ¿no? Cuando se está tramitando de manera distinta a lo que debería, se ha dado un proceso de sustanción diferente, ¿no? La improcedencia de acción no es delito,
o no es justiciable penalmente, o cuando el proceso ya ha merecido un pronunciamiento anterior. Entonces, desde luego, en esas condiciones, existiendo el mismo hecho, sujeto y objeto, fundamento, no tendría por qué estar una y otra vez resolviéndose una cuestión que ya mereció pronunciamiento anterior, la amnistía, el olvido propio de lo que aplica el Congreso de la República, ¿no? La prescripción, cuando ya los plazos procesales que establece el Código Penal dan mérito a que se ha extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena, ¿no? Debió denunciar, se olvidó, perdonó, no lo hizo, se quedó, etcétera, o por la inacción del aparato estatal se extendió tanto tiempo que no ha merecido justicia. Lamentablemente, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso, como dijera un locutor deportivo, pero definitivamente es así, ¿no? El tiempo tiene que transcurrir hacia adelante y no se ha resuelto la situación jurídica del imputado. No hay de otra. La prescripción ha de operar. O también los medios técnicos de defensa que suelen presentarse en la etapa preliminar, preparatoria o inclusive a nivel de la etapa intermedia cuando se corre traslado por los 10 días con el requerimiento de acusación. Aquí, en el artículo 7, establece la oportunidad en la cual se presenta la cuestión previa, cuestión prejudicial, excepciones, una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias, ¿no? Es decir, cuando ya presentó la disposición de comunicación de formalización de investigación preparatoria, ¿no? O también en la etapa intermedia se puede formular. El artículo 350 establece 10 días para notificar con la acusación a las demás partes, oportunidad propicia para que también las partes procesales puedan agotar este medio técnico de defensa, ¿no? Esta cuestión previa y las excepciones antes indicadas. ¿Cómo es el trámite? ¿De qué manera se realiza? ¿Cuál es la consecuencia? El artículo 8 lo distingue, ¿no? Y así, por ejemplo, si hablamos de otros tipos de documentos que deben presentar las partes, ya hemos indicado cuál suele presentar la fiscalía. Ya hemos indicado qué podría presentar la defensa técnica de la parte acusada. En el Código Procesal Penal, por ejemplo, si hablamos de la defensa, a ver, se me ocurre de la parte agraviada que ha de constituirse en actor civil propiamente, estará las que se establecen en el artículo número 98. ¿Quién viene a ser el actor civil? ¿A quién que va a representar al perjudicado, al agraviado? En una, digamos, con ocasión de la muerte de una persona, los familiares directos, ¿no? Los sucesores legales, en línea ascendiente o línea descendiente, es decir, el padre del fallecido o sus hijos del fallecido, porque ya no tiene padres tal vez, se constituyen como actores civiles porque resultan definitivamente perjudicados por ese delito, ¿no? Y están legitimados, han acreditado con la documentación que tienen ese entroncamiento, como se dice, el entroncamiento, son familiares, están legitimados desde luego de participar en el afán resarcitorio, en la reparación civil, en lo que va a ser materia de una reparación de parte del acusado a favor de la parte agraviada. ¿Cómo se constituye? ¿Por qué se constituye? ¿Qué pasa si hay concurrencia de peticiones? En este caso, puede existir audiencia para delimitar quién tiene mayor interés y legitimidad, ¿no? ¿Cómo se debe presentar? Los requisitos del mismo. Aquí, en el artículo número 100, se establece desde luego cuáles son los requisitos bajo sanción de inadmisibilidad, generales de ley, indicación del nombre de las partes, la circunstancia detallada, ¿no? De qué es lo que pretende, cuánto pretende, cómo acredita su pretensión y también el derecho que tiene. ¿Y hasta cuándo se debe presentar? Hasta antes de la culminación de la investigación preparatoria, es decir, hasta antes de que la fiscalía presente su disposición de conclusión de investigación preparatoria, ¿no? Cómo se lleva el trámite, etcétera, ¿no? Entonces ya identificamos los documentos que suelen presentar la fiscalía, eventualmente el abogado de la parte acusada o imputada aún, y también las del actor civil, ¿no? El querellante particular tiene lo propio, ya hemos indicado,
Tratándose de un proceso penal, pero que es de ejercicio privado, es más, la querella como tal sigue su trámite en la medida de que hay ciertos requisitos para considerarse querellante particular, ¿no? Es de tener en cuenta que el Código Procesal Civil incluso se aplica supletoriamente, es como si fuese una demanda, porque el querellante particular, ¿qué busca? Que se le honre su dignidad, su honor, su reputación, y que se le pague, pues, ¿no? Que se le pague por el honor que se ha visto mancillado, afectado, producto de un delito de injuria, calumnia, difamación, ¿no? Etcétera. Aquí se establecen los trámites a seguir. Lo propio con el tercero civil. Pero si hablamos de recursos propiamente, además de que deben seguir los requisitos que establece el artículo 132, presentar los escritos en el idioma castellano, que es el predominante. En algunos casos, cuando se necesita la participación de un intérprete, porque no solamente el acusado, la parte agraviada, sino incluso los testigos deben ser escuchados en su propio idioma. Es más, la sentencia, cuando se tratase de un pedido que debe realizarse de esa manera, tendría que ser también en ese idioma. El interrogatorio también en ese idioma, ¿no? Pero bueno, los recursos como tal, recursos en sí, están previstos más adelante. En el Código Procesal Penal nos establece o se establece cuáles, digamos, cuáles son los requisitos que debe reunirse para tener en cuenta que uno está premunido de la facultad de recurrir, de impugnar. Vemos en pantalla el artículo 404. Toda resolución judicial, desde luego, es impugnable, solo, pero por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. Es decir, no es que se haga uso, digamos, desmesurado de esta facultad de recurrir, si bien todas las resoluciones pues eh, están sujetos a crítica, a cuestionamiento, no todos, no en todos los casos operan ciertos recursos, llámese recurso de reposición, apelación, casación, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque se interponen cuando lo establece en la forma, tiempo, modo que establece el código ante el juez que se emitió. ¿Por qué? Porque en ese momento uno advertirá en qué está errando el magistrado. Ese derecho que tiene la persona que va a recurrir, que va a impugnar, debe tener acreditado el interés y la legitimidad para hacerlo. O sea, no cualquier persona podría atribuirse o irrogarse la facultad de apelar en nombre de otro, salvo que fuera un habeas corpus, ¿no? Que es cosa muy distinta. Pero aquí no estamos en un proceso constitucional, estamos en un proceso penal, ¿correcto? También cabe la posibilidad de que de pronto apeló, pero podría, digamos, echarte para atrás y desistirse, pero en ello requiere la autorización expresa del abogado y del propio interesado, ¿no? Bien, ahora hay que tener en cuenta que el juez, perdón, que el apelante tiene que presentar su apelación por ante el mismo juez que ha emitido tal resolución. Generalmente es así, para que lo eleve donde corresponda. Por eso decíamos al inicio de esta clase que el juez de primera instancia efectúa el control de admisibilidad del recurso. Es decir, no necesariamente está obligado a que deba conceder el recurso. ¿Por qué? Por motivos varios que ya lo hemos señalado, ¿no? De no tener la firma de un abogado, de no tener pretensión impugnativa, no hay una pretensión concreta, ¿no? Hay una falta de técnica recursiva, no hay expresión de agravios, no hay, digamos, un error injudicando, improcedendo, no se ha indicado error de hecho, de derecho, en qué se está equivocando el juez. Entonces, ¿sobre qué se va a pronunciar eventualmente la sala, el órgano revisor? Sobre la nada. ¿Hay formalidades? Por supuesto que sí. ¿Cuáles? Por quien resulte agraviado, es decir, debe presentarlo quien resulte afectado, agraviado,
menoscabado en su derecho cuando tenga ese interés directo, ¿no? Y legalmente facultado para que lo haga. Ahora, también, en este caso, debe ser presentado por escrito y en el plazo. Establece el código, 3, 5, 10 días, etcétera, ¿no? Cuándo se presenta, cómo se presenta, y el término que se presenta también lo establece el mismo código, como vamos a ver más adelante, pero debe ser señalado por escrito, salvo que sea en forma oral, por ejemplo, como el recurso de reposición. En ese mismo momento, producto de las objeciones, a veces se suele presentar digamos, recursos de reposición o algún pedido en particular que se efectúa a nivel del desarrollo del juicio oral, como se ha formulado en acto oral, tiene que ser resuelto también en acto oral. ¿Ya? En ese mismo acto en el que se lee la resolución que lo motiva y que está siendo materia de cuestionamiento. Debe haber puntos que se ataquen. Si no atacas adecuadamente el punto de decisión, no se está identificando en qué medida te está causando el agravio, cuál es ese fundamento de la resolución del cual uno no está de acuerdo. Si no se hace, evidentemente hay una falta de técnica recursiva que no identifica, no especifica cuál es el fundamento de hecho o cuál es el fundamento de derecho o de qué manera se está o se ha valorado indebidamente tal o cual órgano de prueba, tal documental, hay una apreciación errada, o incluso, como vamos a ver más adelante respecto de la casación, no se ha identificado cómo es que se ha apartado de un precedente y por cuya razón considera de que debe ser elevado a la máxima instancia del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, ¿no? Entonces se me ocurre, debe siempre concluirse con una pretensión concreta. ¿Qué es lo que desea? Revocatoria, nulidad, ¿qué es lo que se plantea? Aunque también la nulidad, desde luego, es una pretensión, perdón, es una facultad que también puede hacer uso el colegiado, ¿no? Es decir, si uno plantea la revocatoria porque fue absolutoria y más bien quiere una condena, es decir, el actor civil o la fiscalía no está de acuerdo con que se le absolvió al acusado, quiere que sí o sí vaya a la cárcel. En sentido contrario, se le condenó y el abogado del acusado quiere que se le absuelva, quiere que se revoque y que se reforme, ¿no? O de pronto hubo vicios insubsanables, entonces postula la nulidad. Puede tenerse en cuenta pretensiones accesorias o subordinadas también, ¿ya? Avanzamos entonces el ámbito de recurso, la extensión de recurso y como decíamos en este caso, hay recurso de reposición, el artículo 413 recoge el recurso de apelación, el recurso de casación, recurso de queja, ¿correcto? El primero es contra decretos, la segunda contra autos y sentencias, no dejan de ser resoluciones judiciales desde luego, la primera incluso es contra decisiones que se optan emitir en acto de audiencia, ¿no? El recurso de casación es contra aquellas resoluciones que vamos a indicar más adelante que han sido emitidas por un órgano revisor de la sala y uno no está de acuerdo y pretende que sea la Corte Suprema quien lo resuelva. El recurso de queja es por una denegatoria de apelación, por ejemplo, ¿no? A criterio del órgano jurisdiccional en particular no amerita elevar esa apelación, entonces por denegatoria de apelación puede ser elevado y para que la sala verifique si efectivamente cumple los requisitos mínimos como para que ésta sea sometida a un examen de revisión vía, vía un recurso de apelación por el órgano revisor, ¿no? Hay plazos, por supuesto que hay plazos. 10 días para la casación, 5 días para recurso de apelación contra sentencias, sea condenatoria, absolutoria, desde el momento que se notifica, ¿no? Salvo que se haya dado lectura íntegra en acto de audiencia. Si no, solo se ha dado lectura a la parte resolutiva con cargo a notificar la resolución íntegra y desde el momento en que se realice
la notificación de la resolución íntegra, es decir, todita, desde ese momento que se notifique incluso en sentencias condenatorias, según lo establecido en el Tribunal Constitucional, en el domicilio real del acusado. Desde allí tendría que computarse, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una carga negativa contra esa persona que se traduce en una sentencia que podría estar recortando su derecho a la libertad significativamente, ¿no? Entonces, 10 días, 5 días y 3 días para la apelación contra autos interlocutorios, llámese prisión preventiva. Recurso de queja y apelación contra las sentencias emitidas conforme a lo previsto en el artículo 448, ¿no? Y 2 días de recurso de reposición siempre y cuando sea un decreto que se notifica por escrito o, ante o por casilla, ¿no? Pero si es que se ha emitido una resolución en acto de audiencia, en ese mismo acto debe de formularse y también resolverse. Bien, vamos, avanzamos ya casi terminando. ¿Qué es lo que qué es lo que procede en una apelación? ¿O contra qué procede? Contra las sentencias, que son la consecuencia natural, cómo termina un proceso condenando o absolviendo, el auto de sobrecimiento que se dicta en etapa intermedia, por ejemplo, ¿no? O las que resuelven cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, que hemos visto ya en el artículo 6, o que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento. Por ejemplo, excepciones, ¿no? O solicitudes de prescripción, por ejemplo, ¿no? Las que revoquen la condena condicional. Estaba con una pena suspendida, con reglas de conducta, no cumple, entonces la fiscalía pide que se revoque y se haga efectivo la pena, ya no solamente para firmar cada fin de mes, sino debe ir al penal. Ese tipo de decisiones son recurribles mediante apelación, o la reserva de fallo condenatorio, conversión de pena, no ha cumplido, pese a que se le dio, digamos, la facilidad de que esté en un registro especial, pero sujeto a reglas de conducta, no hace caso a las reglas de conducta dispuestas, entonces allí se puede apelar cuando se ha revocado tales figuras, ¿no? O también la conversión de la pena, etcétera, ¿no? Eso es la constitución de las partes, entre otros, también avanzamos, la apelación de autos lo establece el artículo 420, qué tipo de resoluciones son recurribles. Aparte de ello, también tener en cuenta de que en segunda instancia puede caber la posibilidad de que se admitan medios de prueba. Por ejemplo, aquellas que no se ha podido proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia, no sabíamos, entonces recién se da la posibilidad de presentarlo en ese estadio procesal en segunda instancia como prueba nueva, por ejemplo, como existe también en primera instancia. Eh, Bien, por los que han sido denegados indebidamente. Se sigue la misma lógica del juez de juzgamiento en primera instancia, lo propio ocurre como prueba en segunda instancia por parte de la sala de apelaciones, por ejemplo, ¿no? Bien, ya no nos vamos a detener mucho de cómo se realiza la audiencia de apelación. Desde luego, esto podría ser para una próxima oportunidad, pero ya hemos establecido cuáles son los plazos que debe tenerse en cuenta, cómo operan tales o cuáles recursos de reposición, apelación, queja y el de casación, que esto sería como para una clase completa inclusive, pero de manera puntual esto ocurre o podría formularse de manera extraordinaria, ya excepcional, cuando se trata de sentencias que el delito tiene previsto en su extremo mínimo una pena mayor a 6 años, asesinato, narcotráfico, lavado de activos, etcétera, ¿no? Casos, delitos que tienen cierta connotación, ¿no? Digamos, delictiva. Perdón, cuando se trata de sentencias que impongan una medida de seguridad, cuando se ha establecido una reparación civil, por ejemplo, que sea superior a 50 URP,
o excepcionalmente será procedente en casos cuando de pronto considere la sala penal que discrecionalmente se hace necesario el desarrollo de alguna doctrina jurisprudencial, que hay un vacío que necesita ser interpretado, desarrollado para la comunidad jurídica y que va a servir justamente para sentar tal vez un precedente, ¿no? Bien, bueno, lo demás, señores, las causales y todo lo demás de cada uno de los recursos está establecido en la norma. Ya estamos en la parte final. Si hay alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, interrogante, alguna queja, también podemos absolver en este momento, si acaso la mm, moderadora, ¿no? La doctora Suri nos permite. A ver, ¿alguna pregunta, señores? Ya. Bien, alguna pregunta lo pueden hacer tal vez a voz alzada o en todo caso también en el chat. Ya se nos ha encargado justamente las funciones propias del personal jurisdiccional y en esta última parte el tema de los recursos, pero hemos tratado de distinguir cuáles son bueno, los documentos, las solicitudes, los pedidos que hacen cada uno de los sujetos procesales y en esta última parte los recursos propiamente considerados así en nuestro ordenamiento procesal con sus respectivos matices, ¿no? Que por supuesto puede servir para una próxima ocasión y abordarlo con más detalle, ¿no? Cada uno tiene sus matices, sus singularidades también en la forma de presentación, cómo se tramita. Por ejemplo, aquí tengo un auto de admisibilidad. No es muy común, ya no se suele hacer porque de pronto solamente se concede, ya, pero, por ejemplo, aquí tengo un auto que declara inadmisible incluso la apelación contra el control de plazo. ¿Se puede hacer? Sí, porque hay otros pedidos que se hacen eh, mediante otros mecanismos, mediante otro tipo de recursos, y aún así plantean apelación de manera que no corresponde. Esto es un ejemplo, desde luego, de una resolución de inadmisibilidad del recurso impugnatorio, ¿no? Siempre debe existir un control formal del recurso, que lo puede hacer la primera instancia, no solamente de manera exclusiva la segunda instancia. La primera instancia también lo puede hacer y así evitamos pues de que se tenga que estar extendiendo un proceso cuando de pronto hay un recurso mal formulado, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, denegamos porque no hay una pretensión concreta, no hay expresión de agravios, no hay fundamentación jurídica mínima, no hay congruencia entre lo pedido y lo resuelto, de qué manera le perjudica, digamos, la decisión, cuál es la pretensión impugnativa, cómo se debe formular los agravios, cuáles son las casaciones sobre el particular, la casación 22-2010 Cusco, recurso de nulidad 449-2009 Lima, el recurso de nulidad 2421 Cajamarca y la casación 413-2014 Lambayeque, que te permite justamente tener los fundamentos necesarios incluso para denegar un recurso de apelación en primera instancia efectuando el control de inadmisibilidad del recurso, ¿no? Eso es un ejemplo que hemos hecho nosotros y que lo podemos compartir también. Bien, señores, a ver, preguntas. Ya. Fiscalía le dábamos el plazo de 5 días. Sí, pues eso es en recurso de, digamos, de queja, ¿no? A nivel preliminar, cuando se archiva la investigación, que lo hace el fiscal sin necesidad de participación del juez en audiencia. Es decir, tiene el monopolio, ¿no? El Ministerio Público en etapa preliminar como para archivar el caso sin intervención judicial. Pero esto es a nivel preliminar, porque una vez formalizado ya no va a poder archivar por su sola cuenta, sino lo va a tener que hacer previo a audiencia y debate en el contradictorio con las partes procesales. Es más, el juez no puede estar necesariamente de acuerdo con lo que pida la fiscalía y lo puede elevar incluso al fiscal superior denegando el pedido de sobreseimiento. Ya son dos etapas distintas. Bien, creo que no hay pregunta. Una de dos ha quedado claro o tal vez no se ha entendido nada. Suri, te cedo el uso de la palabra.
Bien, doctor Julio, gracias. Estimados doctores, aquellos que desean realizar sus preguntas pueden alzar el icono de la mano. Les voy a habilitar su micrófono. Tal vez tengan alguna duda, una consulta con respecto al tema que el doctor Julio César ha abordado. El doctor Carlos nos dice, todo bien, doctor. Dice. Bien, doctor, ¿te parece que quedó todo claro en la sesión del día de hoy? Agradecemos su participación, doctor Julio César. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos, doctor Julio César. Bien, así como es un privilegio siempre dar inicio a un diplomado, también lo es al culminar y creo que gratamente y con satisfacción han podido los participantes haber escuchado seguramente esta y otras disertaciones de otros colegas y bueno, siempre nosotros pendientes del llamado para poder compartir algunas experiencias y abordar algunos aspectos importantes a tu pedido. Muchas gracias a los participantes y a la organización. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Bien, estimados doctores, y el doctor Julio César ya ha hecho mención que el día de hoy estamos culminando nuestro diplomado de asistente en función fiscal, administrativo y jurisdiccional en el nuevo Código Procesal Penal. Y a ver un momento, voy a detener la grabación.